Momento de establecer este contacto con Alba Talavera y en este caso vamos a conversar justamente sobre la nueva disposición del impuesto a la renta personal y qué se debe tener en cuenta. Y atención con esto justamente, y ya la saludamos. Buenos días. Buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Un gusto saludarla y nuevamente agradecido por la predisposición de conversar con nosotros. Y justamente Sí, quisiéramos hablar acerca de lo que es esta nueva reglamentación del IRP. Si nos puede dar su punto de vista y su análisis, por favor. sí, con mucho gusto. En realidad, esto ya estaba reglamentado con la ley, ¿verdad? Con la ley 6380/19 y aparte también con el decreto reglamentario que viene a ser el 3184, ¿verdad? /19. Pero ahora salió la resolución 69, que es más bien aclaratoria de lo que es la ley. La verdad que no se discute, ¿verdad? Pero sí hay puntos nuevos, y sobre los puntos nuevos nada más yo voy a ir tocando, ¿verdad? Por ejemplo, la cesión de bienes como anticipo de herencia hasta el año 2019 estaba exenta de impuesto a la renta personal. En cambio, ¿verdad? Con la resolución general 69, decimos nosotros que en caso de anticipo de herencia que comprenda la cesión de bienes muebles, registrables o no, es decir, estoy dejando como herencia vehículos, inmuebles, etcétera, o cualquier acción mía también le estoy cediendo a mis hijos, eso van a estar grabados por el impuesto a la renta personal por ganancias de capital, porque acordémonos de que a partir del 2020 existen dos categorías de impuestos a la renta: el impuesto a la renta por ganancias de capital y el impuesto a la renta por prestación de servicios personales. Entonces, si yo le dejo en herencia algo a mis hijos, ¿verdad? Ya sea en especie, ya sea en dinero. Entonces, por ejemplo, el caso del vehículo que digo, el caso del inmueble, el día que mi hijo decida vender nuevamente, ¿verdad? Ahí va a pagar impuesto a la renta por ganancias de capital porque se va a incrementar su patrimonio. Ahora bien, en ese caso, cuando venda a mi hijo, no va a tener costo. ¿Por qué? Porque en ese momento en que yo le entregué era a título oneroso o gratuito. Entonces mi hijo tiene que pagar exactamente el impuesto a la renta por ganancias de capital por el precio de venta, es decir, 8%, ¿verdad?, del precio que vendió. No sé si me voy un poco rápido, no sé si me entiende, a ver si me voy explicando. Sí, sí, justamente era lo que íbamos a consultar en atención a esta disposición, que si bien ya estaba dentro de Sí, lo que se había anunciado anteriormente, ahora, lo que en realidad muchos de los televidentes y están sí. justamente consultando es la amplitud de esto, y esto se va a aplicar, digamos, desde una fecha, se va a desarrollar de manera gradual. Y cuando hablamos de un monto específico, ¿de cuánto estamos hablando o esto directamente es aplicable? Bueno, cuando por ejemplo se vendan muebles registrables o no, y dentro de muebles están los rodados, ¿verdad? Hasta 20 millones yo no tengo, no soy obligante, no me voy a inscribir, ¿verdad? Pero en cambio, por ejemplo, si vendo un inmueble por decir, por 500 millones de guaraníes, tengo 30 días hábiles para inscribirme dentro del impuesto a la renta por ganancias de capital, con una obligación, que es la obligación número 716, y el formulario que voy a utilizar es de 516. Eso es en el tema de impuesto a la renta por ganancias de capital. Otra cosa distinta es el impuesto a la renta por servicios personales, que como su nombre lo indica, proviene de ingresos que tengo, diversos tipos de ingresos, bonificaciones, todo tipo de ingreso personal que yo pueda tener. Con excepción de los dividendos, por supuesto, que pagan el impuesto a los dividendos y a las utilidades, ¿verdad? También tenemos que tener muy en cuenta de que existen documentaciones también respaldatorias que hay que ir teniendo en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo intereses ganados por depósitos en dinero que están exentas de impuesto a la renta, pero sí tengo que tener una documentación que viene a ser el cupón o extracto de las entidades bancarias y financieras, ¿verdad? Decimos también nosotros que le interesan a los televidentes cuando dejo de ser contribuyente del impuesto a la renta personal. Y cuando hablo de impuesto a la renta por ganancias de capital, si en el ejercicio fiscal anterior no obtuve ninguna ganancia que incrementó mi patrimonio, entonces los primeros 30 días del siguiente año
tengo que dar de baja a esa obligación, ¿sí? Que es la obligación, dijimos nosotros, 716 y el formulario 516. En cambio, si yo presto servicios personales y el rango incidido sabemos perfectamente bien que a partir de 2020 es de 80 millones de guaraníes, y yo durante 2 años consecutivos dejé de recibir un ingreso por ese monto, entonces durante esos 2 años consecutivos, en el tercer año le doy de baja a mi obligación 715 y mi formulario 515. Eso es lo que el televidente tiene que saber perfectamente bien y que nos están ajustando, por supuesto. Totalmente, entonces el rango es más que importante en este caso tener en cuenta, tiene que ser de 2 años. Claro, 2 años consecutivos tienen que ser, para dejar de pertenecer. 2 años consecutivos. Esto es importante en atención a lo que pueda llegar a interpretarse y a lo que hoy día se espera en atención a las documentaciones. Sin duda también tenemos que hablar del respaldo, como bien decía, de contar con estas documentaciones que permita también de cierta forma respaldar los movimientos a la hora de hacer la presentación. Sí, y algo muy importante que también tenemos que saber, sumamente importante, es que lo único que ya se puede utilizar como inversiones son los inmuebles, pero los inmuebles destinados a vivienda, y se define lo que son los inmuebles destinados a vivienda, que es el lugar en donde el contribuyente tiene establecido el asiento principal de su residencia y en el cual él habita en forma permanente con su núcleo principal de su familia, ¿verdad? Con sus componentes, ¿verdad? Ahora bien, si yo, por ejemplo, estoy comprando una casa para mi hijo, para mi madre, ¿verdad?, que quedó viuda, etcétera, en ese caso decimos nosotros que no se puede considerar, ¿verdad?, el inmueble como inversión. Solamente cuando es vivienda destinado a vivir con mi núcleo familiar, la vivienda, ¿verdad?, la compra de inmuebles, la refracción, la remodelación, etcétera, puede utilizarse como inversión. Acordémonos que lo único que hoy en día, a partir del 2020, puede utilizarse como inversión es la compra, refracción, remodelación de inmuebles. Lo demás son todos considerados como gastos. ¿Por qué es importante esta aclaratoria? Porque si a mí me sale una pérdida como consecuencia de gasto, ahí ya muere esa pérdida de gasto. En cambio, si me sale pérdida como consecuencia de compra de inmuebles, refracción, remodelación, eso puedo compensar en los próximos 5 ejercicios fiscales para pagar menos impuestos.